Ahí está. Doctor Urrede, buenas tardes, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Bueno, continuamos con la etapa técnica de este concurso, número 264. Vamos a presentar nuevamente a las doctoras Lucía Colombato y Vanina Cordi como jurados de este concurso. Y ya siendo este el último examen, les reiteramos el agradecimiento por su participación en el concurso. Bueno, doctor, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que eligió, ¿sí? Ahí va a Bien, ver en sí, pantalla, perfecto, va a ver en pantalla ese reloj para poder ordenar la exposición y cuando termine las doctoras le harán las consultas que estimen pertinentes. ¿Sí? bien. Bueno, mucha suerte, doctor. Bueno, muchas gracias. Adelante cuando quieras. Sí. Bien, el tema sobre el que voy a exponer es la crítica a las personas públicas en el ámbito de las redes sociales. Esto es la pugna como nueva arena donde pugnan la libertad de expresión y el derecho al honor respecto de estas personas. Voy a comenzar con más o menos tratando de conceptualizar estos elementos. En primer lugar, voy a hablar de la libertad de expresión. La libertad de expresión la podemos tomar como el derecho de las personas de recibir, difundir y buscar información de cualquier índole. Es un atributo inherente a cada persona que tiene fundamentos o que encuentra su fuente tanto en la Constitución Nacional, en el artículo 14, como en los tratados de jerarquía constitucional, y a su vez la Corte Interamericana también le ha dado contenido a este derecho. Es un derecho que cuenta con dos dimensiones, una individual, que es se refleja en este derecho de la persona de transmitir sus pensamientos, sus opiniones, y también en una dimensión social que se ve reflejado en compartir información, compartir ideas, debatir. em, Bien, eso respecto más o menos de la libertad de expresión. En cuanto al derecho al honor, también es un derecho inherente a la persona que hace a la dignidad personal de cada uno. También cuenta con una faz subjetiva y con una faz objetiva. Respecto de la faz subjetiva se la entiende como la autoestima, la percepción que tiene o la dignidad personal que tiene cada uno de sí mismo. Y en la faz objetiva apunta al prestigio, al buen nombre, a la consideración que tienen los terceros respecto de la persona. Si bien no se hace mención expresa de el derecho al honor en la Constitución, sino que se lo resalta en el artículo 33, entre los derechos no enumerados, sí lo hacen en forma expresa y bastante desarrollada los tratados internacionales de jerarquía constitucional y también la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Los cuatro tratados em, tanto en el orden de la OEA como en el orden de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dictadas después en la posguerra, dictadas después de la Segunda Guerra Mundial y en la década del 60. Respecto del derecho al honor, eh, podemos pensar que es un derecho objetivo, esto es, todas las personas cuentan con el derecho al honor, con la tutela a su honor, con el derecho de que se respete tanto su autoestima como em, su autoestima, como su buen nombre, como su prestigio, y es impensable la existencia de una persona sin ningún tipo de respetabilidad u honorabilidad. Bien, en el juego de estos dos derechos encontramos dos elementos más. Uno es las redes sociales como plataforma digital en el cual se comparten datos que tienen como función la del intercambio de ideas como especie de género Internet que en los fallos que he leído hablan de que la palabra clave respecto de tanto de Internet como red de computadoras conectadas a nivel mundial, como redes sociales, la palabra clave es compartir, ¿no? La función que tienen es esto de poner a la gente en contacto y compartir ideas y que haya circulación de datos, ¿no? La cuestión respecto de la libertad de expresión y el derecho al honor, como vamos a ver, radica en las características de las redes sociales.
En primer lugar, la inmediatez, ¿no? La capacidad de la persona de volcar su opinión o su pensamiento en forma inmediata y que la gente lo perciba en el mismo momento. La otra es la magnitud, ¿no? Cuando hablamos de redes sociales, hablamos de un mensaje que tiene la posibilidad de ser enviado en forma global, que puede ser recibido por cualquiera. Y también estos dos puntos que pueden tener así un cariz neutral, que pueden ser usados tanto para algo positivo como para algo negativo, también tenemos un tercer elemento que es la potencial em, falta de conocimiento del autor. No me sale la palabra. Pero sí, pero la eventual falta de conocimiento de la persona que publica una idea o que sube algún pensamiento a la red social. El cuarto, Anonimato, ¿refieres? anonimato, muchas gracias. Y el cuarto elemento sobre el que iba a hablar es las figuras públicas, ¿no? Eh, Zabala de González los llama personajes públicos y nos habla de aquellas personas que son conocidas por la generalidad de la comunidad o que tienen por su cargo o por su conducta, por su cargo, tienen la facultad de tomar decisiones que pueden comprometer a una gran cantidad de gente. Eh, Esto es, su actividad genera interés público, ¿no? Eh, Entre ellos encontramos personas que ejercen cargos públicos y respecto de esto, lo que podemos decir en relación al derecho al honor y a la libertad de expresión es que las personas públicas, los personajes públicos, tienen una protección atenuada. Si bien nadie renuncia al derecho al honor y tampoco se les pide que lo hagan, las personas públicas, los personajes públicos tienen una tutela atenuada del derecho al honor por algunas razones. En primer lugar, porque son personas que han accedido voluntariamente como dice Zabala de González, que ha sido también citado graciosamente en varios fallos, estar en la vidriera, ¿no? Como se exponen voluntariamente al escrutinio de la comunidad, al escrutinio de las demás personas. Y además porque cuentan con mayores herramientas o mayores elementos para contestar a aquellas opiniones o puntos de vista que reciban, o incluso aquellos agravios que pudieran recibir. Bien, la Corte Suprema ha mantenido por lo general una línea respecto de cuál era el tratamiento que había que mantener, que había que darle a este tipo de casos. En, en el fallo Amarilla nos dice que, en primer lugar, la opinión por sí misma no puede ser no puede ser generadora de responsabilidad, la opinión en sí. Y lo que dice da un par de pautas. En primer lugar, nos habla de, así como la opinión en sí no puede ser generadora de responsabilidad, lo que hay que tener cuidado es en el empleo de las palabras, ¿no? Hay que emplear las palabras adecuadas. Esto es, no hay derecho al insulto, no hay derecho a la vejación gratuita. Luego, otra de las pautas que brinda es que cuando existan palabras desagradables o en críticas corrosivas o muy agresivas, lo que hay que hacer es dar una interpretación contextual a las palabras y no individual o aislada. Eh, y finalmente, también en amarilla lo que dice la Corte es que hay que tener cuidado en este tipo de decisiones respecto de las consecuencias, respecto de la proyección que puede llegar a tener este fallo en lo que hace a el peligro de la autocensura, de mandar un mensaje a la población que en caso de que se critique a personajes públicos, estos vayan a tomar represalias o puedan ser castigados sobre sus opiniones. Como les dije, la Corte va en una dirección, pero ha tenido algunos momentos erráticos. Sin ir más lejos, existen dos fallos
con un año de diferencia, el presidente Quantín y el presidente Acevedo. En el presidente Quantín, el fiscal Quantín demanda al señor Benedetti por daños y perjuicios en función de que en una crítica, en una opinión que había vertido sobre él, lo había llamado, había dicho que era un nazi confeso y conocido. La Corte dijo que si bien el honor de esta persona se podría haber visto dañado, ello no generaba responsabilidad en virtud del contexto en que habían sido pronunciadas esas palabras. Al año siguiente da marcha atrás y en el caso Canicova Corral, eh, el juez Canicova Corral demanda a Acevedo, que en una entrevista televisiva había dicho, lo había llamado a él y a otros jueces como seres detestables, ¿no? Y la Corte lo que dice es que esa palabra, la palabra detestables, sí es un insulto, y es un insulto gratuito que no estaba dentro del contexto de la crítica que estaba realizando, de la opinión que estaba virtiendo, y habla de la responsabilidad que tiene. Mm. Em, en ese fallo, en el fallo Acevedo, en el caso de Canicova Corral, el- lo que da la pauta de un voto adecuado a la línea que siguen las convenciones internacionales y el pacto, perdón, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el voto en disidencia, ¿no? Em, en ese sentido hay que destacar el voto de Petracci, que es un vocal que ha participado tanto en el fallo Amarilla que nombré, como Quantín, como Acevedo, en los cuales siempre ha mantenido la línea. También en otros anteriores, donde se le dio contenido a esta situación, a este conflicto entre los dos derechos, como Campillay, y donde siempre ha mantenido la línea de un pensamiento coherente, ¿no? La disidencia en el caso de Canicova Corral fue el voto de Petracci, de Argibay y de Hayton. Bien. Bien, con posterioridad a esos fallos, bueno, me estaba olvidando, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también para esa época brindó pautas de interpretación respecto de este conflicto en la causa Kimmel, ¿no? Kimmel había sido condenado penalmente por la crítica del juez Rivarola en su investigación, en una investigación periodística que había desarrollado respecto del asesinato de los monjes palotinos. Y Kimmel lo que había hecho era una investigación donde había llegado a la conclusión de que la investigación llevada adelante por el juez Rivarola a los fines de determinar la responsabilidad o de encontrar a los culpables había sido deficiente. Bueno, por esa opinión había sido condenado y después la Corte Interamericana encontró que el país incurría en responsabilidad frente a Kimmel por esta decisión. Bien, finalmente, y en lo que hace a más que nada redes sociales, que es la cuestión así como más actual. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ha dictado en Sala H y Sala K dos fallos. Uno que lo tiene como protagonista a Bunge Campos y a Bunge Campos contra Sánchez Calvermaten, en la cual el demandado, que es abogado y periodista, había declarado en contra del juez que llevaba adelante un caso en el cual se lo investigaba y que lo había condenado. En ese caso, em, em, lo había encontrado responsable del agravio al derecho al honor por haber dicho que se trataba de un juez corrupto que había sido comprado. Al año siguiente, encontramos el juicio contra Alberto Fernández, ahora no, porque estaba todo con iniciales, ahora no me voy a acordar quién era, contra Alberto Fernández, que en ese momento era presidente y que había subido un tuit hablando sobre un juez y el cual la misma Cámara Nacional había decidido que no había incurrido en responsabilidad
porque si bien había vertido dichos que podían resultar agraviantes para el honor del actor, ellos estaban inmersos en la misma crítica. Esto es, no era un ataque personal, sino que el ataque personal se entremezclaba con la crítica a la función o al cargo, al desempeño del cargo de la persona pública. Lo último, porque se me acaba el tiempo, no se puede realizar un análisis a priorístico de este tema. No podemos decir no hay una jerarquía no hay una jerarquía de derechos respecto del derecho al honor y del derecho a la libertad de expresión. Lo que sí se puede decir es que la libertad de expresión es la piedra angular del sistema, del régimen republicano y que hace al debate de ideas. Porque como dijo Lorenzetti en la apertura de las sesiones del año, perdón, del año judicial, es admitida la crítica y la crítica es buena. Listo. Bueno, doctor, le vamos a hacer una serie de preguntas. La Bien. primera de ellas está relacionada con la prescripción adquisitiva larga. En un proceso de prescripción adquisitiva, se da traslado de la demanda, el demandado contesta allanándose la demanda. ¿Cuál sería la decisión que usted tomaría frente a esa presentación? Bien. En principio el allanamiento, tanto el allanamiento como la contumacia los procesos de prescripción adquisitiva no surten un efecto a los fines del fondo de la cuestión. Eh, Entiendo que en esos casos eh, lo que acontece es que el proceso se transforma en un procedimiento en el cual el actor debe probar el cumplimiento de ciertos extremos para hacer lugar a la demanda, por cuanto se trata de un proceso de orden público. Esto es, no cambia el allanamiento no cambia la suerte del proceso en la prescripción adquisitiva. Em, a mi entender, sí podría llegar a cambiar la cuestión de la imposición de costas. En el caso de la prescripción adquisitiva sin oposición, las costas deberían ser impuestas en el orden causado, y en el caso de que existiera imposición y se hiciera lugar a la demanda, las costas podrían llegar a ser impuestas al demandado vencido. Bueno, y en cuanto a la prescripción adquisitiva breve, ¿cuáles son los requisitos que difieren una de la otra? Y hábleme un poquito de ellos y específicamente del justo título. Bien. Respecto de la prescripción adquisitiva breve. Bien, lo que se requiere para la prescripción adquisitiva breve, entiendo que es justo título y la buena fe, ¿no? Eh, y respecto del justo título, podemos definirlo como aquel acto en el cual se instrumenta la transmisión de la propiedad, eh, que a primera vista resulta válido, pero que cuenta con un vicio respecto de la capacidad o de la legitimación de la persona que lo otorga. Y por ejemplo, una cesión de derechos hereditarios, ¿usted considera que es justo título? Una cesión de derechos hereditarios. eh, mm, no, porque lo que no existe en ese caso es la transmisión del derecho real, sino que lo que hay es la transmisión de la titularidad de un derecho. Bueno, gracias. Yo le voy a preguntar ahora sobre sucesión, el proceso sucesorio. En particular, en un proceso sucesorio donde uno de los herederos ha sido declarado incapaz por sentencia judicial y se le ha designado un curador, pero ese curador es también heredero en el mismo proceso judicial, ¿qué medidas adoptaría? ¿Se entiende? En la Sí, sucesión hay dos herederos, digamos, uno de los herederos es incapaz y el otro es bien. su curador. En el caso de que no exista ningún conflicto de intereses, mm, bueno, en primer lugar, citaría al Ministerio Público a los fines de que intervenga en el proceso. Pero en el caso de que de que no existiera ningún conflicto de intereses entre los herederos, eh,
respetaría la representación que se está llevando a cabo. La cuestión es, otra cuestión se daría en caso de que sí exista controversia de intereses. Que no exista controversia de intereses, me refiero a los dos son nombrados herederos y a la hora de la partición de bienes se dividen, por ejemplo, en partes iguales, ¿no? En ese caso no encontraría necesidad de el nombramiento o de realizar algún acto. Pero en el caso de que sí existiera conflicto de intereses, entiendo que debería nombrarse un representante para esta situación específica, para la situación de la sucesión, ¿no? Que dirima el conflicto, que lleve adelante em, la solución de este conflicto de intereses, o que lleve adelante los intereses del incapaz en este conflicto de intereses. Bien, o sea, un representante para el incapaz. Sí. Pero para el caso específico. Bien. La otra pregunta tiene que ver con los derechos de los pacientes y allí quisiera que nos diga qué criterios deben evaluarse para considerar si un profesional de la salud ha recabado adecuadamente el consentimiento informado del paciente. Bien. Consentimiento informado. Es un tema en la práctica porque por lo general es deficiente e incluso hay muchos, llegan a los tribunales muchos casos en los cuales al paciente se lo informa de la práctica de un estudio y se le realizan dos. Por ejemplo, el caso común es que se lo cita al paciente para la práctica de una colonoscopía y a su vez le realizan también una endoscopía en el mismo acto sin informarle nada, ¿no? Eh, Primero, el paciente tiene derecho a conocer en forma suficiente y clara cuáles son los tratamientos que se van a llevar adelante, ¿no? Con qué otras posibilidades cuenta. Y esto obviamente debe quedar debidamente documentado, sobre todo para el resguardo de la responsabilidad del profesional. Em, No es la práctica usual. Por lo que se ve en los tribunales, no es la práctica usual. La práctica usual es que al paciente se le otorga un papel para que lo firme, a veces se llena en qué es lo que se le va a hacer y a veces no. Pero bueno, eh, en lo esencial es esto, ¿no? El profesional le debe informar al paciente cuál es la práctica que se va a llevar adelante en él, cuáles son sus beneficios, cuáles son los posibles riesgos que esa práctica implica, de forma suficiente y clara, comprensible para el paciente, ¿no? Y sí existen otros tipos de prácticas u otras posibilidades que el paciente puede analizar. Otros derechos del paciente, bueno, el trato digno e igualitario, ¿no? A recibir atención médica dignamente, a llevar adelante una práctica o a rechazarla. Esto se ve mucho en los pacientes de cuidados paliativos, ¿no? O pacientes terminales que renuncian a la práctica de ciertos tratamientos. Eh, no sé si es un derecho en sentido estricto, pero así como el paciente es titular de su historia clínica, tiene derecho a su acceso y a obtenerla. Em, No, y a ser tratado dignamente, se me ocurre, ¿no? A recibir un trato digno de parte de los profesionales. Bueno, ya está bien, suficiente. Bueno, Sí, la historia clínica es un derecho específico de o sea, en la ley de derechos de los pacientes, pero quiero mencionarlo ahí. bien, bueno, Bueno, por mí es suficiente. Sí, es Bueno, suficiente. bueno, les agradezco. Hasta luego. Bueno, chao, hasta luego.